18:30. Anunciamos al país que hace pocos instantes ha empezado ya a difundirse a través de distintos medios el nuevo decreto que establece o que dispone el Ejecutivo en torno al tema subsidios. El presidente de la República, atención, firmó este lunes el decreto ejecutivo 894, con el que dispuso déjese sin efecto el decreto ejecutivo número 883 del 1 de octubre del 2019, publicado en el Suplimiento Oficial 52 del 2 de octubre del 19. El documento suscrito en Guayaquil fue firmado después de que el gobierno acordara con la CONAIE la eliminación del decreto 883 que suspendía los subsidios a los combustibles y anunciaba nuevas medidas económicas. Está en vigencia entonces ya el decreto que hemos referido, el decreto 894, que deja sin efecto el decreto motivo de la tensión nacional por la que ha atravesado el país. Y este anuncio que acabamos de formular coincide con la presencia en el estudio central de nuestra emisora del doctor José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Y le hemos pedido al doctor Augusto que nos acompañe para tratar este tema y otros que han surgido a partir de estos 12 días de tensión que ha vivido el país. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre he tenido una curiosidad y este es el momento ideal para plantearle. Su primer apellido es Augusto. En primer lugar... Gracias, doctor. Buenas tardes a usted, Andrés, y a la radioaudiencia de Platinum y Radio Quito. En efecto, mi apellido es Augusto, Briones es mi segundo apellido. Es el apellido materno, sí, Briones. Sí, Augusto, es interesante porque hay una familia, un apellido Augusto entonces en Guayaquil. En Guayaquil, yo tengo ya 28 años de vivir aquí en Quito, a mucha honra y a mucha satisfacción. ¿Y usted es abogado? Yo soy ingeniero. Es ingeniero, porque yo le dije doctor, usted es ingeniero. Yo soy ingeniero y tengo una maestría en administración pública. Por eso. Dígame José nomás. Muchísimas gracias. Me siento más cómodo. José, ¿en qué consiste el decreto que acaba ya de difundirse, el 894? Bueno, el decreto 894 que deja sin efecto el 883 que fue emitido el 1 de octubre, tiene 3 principios: buscar racionalización, focalización y sectorialización para fijar el precio de los combustibles. ¿Por qué esto? Porque antes, esto es bueno que lo conozca la radioaudiencia. Este es un gobierno responsable que toma decisiones para futuras generaciones y no para las futuras elecciones. El hueco fiscal que heredamos y que se ha ido reduciendo con decisiones serias, necesitaba este tipo de decisiones que se han venido postergando por décadas. El gobierno, en definitiva la ciudadanía, no puede seguir subsidiando a los que más tienen y al contrabando. El subsidio de los combustibles, básicamente la extra y el diésel, son 1.400 millones de dólares. Usted sabe lo que se puede hacer con 1.400 millones de dólares, Andrés. Se podrían hacer... Bueno, yo sí sé lo que se puede hacer. Exacto. Y fue la irresponsabilidad de destinar una cifra parecida para rehabilitar la refinería de Esmeraldas sin resultado alguno. Entonces, el presidente Moreno tenía 2 opciones: tomar decisiones responsables como las que se tomó o seguir endeudando al país. Hubiera sido sencillamente fácil patear la pelota y no tomar decisiones. Él optó por una decisión responsable, decir, señores, vamos a eliminar estos subsidios que favorecen a los ricos y al contrabando. Vamos a poner medidas compensatorias, reducimos el déficit fiscal y tenemos unas finanzas sanas. ¿Qué significa tener unas finanzas sanas? Que uno es como, para ponerlo más fácil, es como el padre de familia que gana 500 y en los últimos 10 años gastó 2.000. Llega un momento que nadie revienta las tarjetas, nadie le quiere prestar, tiene que decir, entonces ajustémonos a los 500 que yo gano. Claro. Y eso es lo que se ha tratado de hacer. Pero tuvimos una serie de protestas que no fue, yo creo que en este caso el movimiento indígena y la protesta legítima fue infiltrada por la delincuencia política organizada y los intereses que se afectaban. Los ricos, el contrabando
y hasta los terrorismo que tenía un combustible barato para hacer su procesamiento. Bueno, no sé si todos los ricos. Evidentemente, yo creo, no, es concretamente contrabandistas, la FARC y la delincuencia política organizada. ¿Eso está confirmado, doctor? ¿Se sabe de inteligencia? De confirmar esto, Andrés. De lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el correísmo que se infiltró en esto. Evidentemente el correísmo se infiltró. Son evidentes las manifestaciones, las movilizaciones, las declaraciones. Cuando en algún momento ya veían el gobierno afuera, ellos, o sea, este era un trofeo. ¿Y quién es el gran perdedor? El correísmo, que no logró concretar un golpe de Estado con hechos, y me lo han dicho, bueno, yo tengo 58 años, nunca he visto esto, pero personas mayores, mi padre tiene 85 años, me dice, nunca se ha visto una manifestación tan violenta en la historia ecuatoriana. Sin duda, y organizada con estas células que se repartían, se distribuían en distintos lugares de la ciudad, que hacían hogueras, que imponían ciertas condiciones para la movilidad de las personas. Y me parece que la gran evidencia de esto fue las 3 intentonas o intenciones, no sé cómo, de incendiar, de acabar, de afectar a la Contraloría. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Bueno. Porque hay otras edificaciones o instancias que pueden ser mucho más emblemáticas, ¿no? ¿Por qué reducir a escombros y por qué quemaron lo que quemaron en la Contraloría? Sí. ¿Qué reposaba en la Contraloría? Las pruebas y todos los procesos de corrupción. O sea, porque ahí yo conversaba con el Contralor el día de hoy, me decía, oye, esto fue tan planificado que quemaron, por ejemplo, el tema de la Dirección de Determinación de Responsabilidades. O sea, departamentos. O sea, comenzaron ahí, pero en definitiva, como son edificios que tienen estructura de aluminio y vidrio, altamente combustibles, el edificio prácticamente está quemado y con serios problemas estructurales que no se puede utilizar el edificio. Está afectado. Está afectado en su estructura, sobre todo la parte nueva, que es una combinación de estructura metálica y vidrio. O sea, eso es prácticamente a la temperatura que fue sometido, está comprometida la estructura. Y se perdió mucha información que le comentó el doctor Celis. Se ha perdido mucha información, pero hay mucha información de esta que tiene backup, y la mala noticia para estos sinvergüenzas es que mucha información está en las instituciones que son auditadas. Claro. O sea, evidentemente se pierde información. La Contraloría en este momento tiene dificultades para operar, se está restableciendo, pero ese fue su trofeo. Y ese trofeo dice mucho, ¿sí? Que se quemó. Evidentemente, da una señal de quiénes eran los interesados en quemar, pues. Exactamente. Nadie hace una cosa de estas así, ¿no? Entonces, y fue el único edificio quemado. Señor secretario, hay un momento de esta jornada tan compleja que ha vivido el país que ya más un poco para la anécdota, para la conversa, es la decisión de trasladar la sede a Guayaquil. Me parece que esa fue una jugada muy inteligente, muy hábil. ¿Cómo se dio y por qué se dio? Bueno, se hizo una evaluación del riesgo. Se venían algunas turbas hacia el Palacio de Carondelet. Y lo primero que se evaluó, y el presidente no estuvo de acuerdo porque el presidente decía yo quiero permanecer aquí, fue la situación de seguridad de él, considerando también su movilidad especial que requiere. Entonces le decía, no, yo debo permanecer, y la Casa Militar dijo, señor presidente, hay que precautelar su seguridad. Y o sea, eso podría dar una lectura de abandono del poder, pero más bien me pareció que significó un fortalecimiento. En lo absoluto, fue un tema de seguridad, además que estas turbas lo que querían tener un trofeo, y la presencia del presidente ponía más vulnerable no solo a él como presidente, sino a las personas que estaban ahí y al Palacio de Carondelet. Entonces se dispuso la movilización de él hacia Guayaquil y el traslado temporal de las sedes de gobierno. El presidente ha venido, eventualmente ha hecho sobrevuelos, ha estado despachando desde Tababela, pero aquí, mira, nosotros tenemos un presidente que decide y es un presidente de paz. Y no es solamente un dicho, sino que son con acciones, la acción que acaba de tomar, el hecho también de él estar presente subía la efervescencia. Sin embargo, los grupos querían tomarse Carondelet como una muestra, ese era el otro trofeo.
Entonces, es evidente que al tener un contendor, digamos, tenerlo ahí al presidente, exacerbaba más los ánimos y tal. Eso bajó. Hoy ya estuvimos en las oficinas despachando con normalidad, con seguridad. Cabe destacar el hecho de muchos chicos ya limpiando, chicos universitarios, es importante eso, haciendo una limpieza a la Plaza Grande y todo. Entonces la gente quiere trabajar, los chicos quieren ir al colegio. Nosotros somos un país de paz, Andrés, pero tenemos que tomar decisiones. De lo contrario, esto no puede ser. Ahora, el asunto, secretario, no está resuelto. Se ha derogado ya el decreto 883, pero se anuncia que se va a redactar uno nuevo, se va a elaborar uno nuevo, Evidentemente, en el que se va a considerar el tema de los subsidios y tal. Aquí, entonces eso podría pensarse que pueda prender nuevamente los fuegos. Lo que pasa es que aquí, a ver, el tema es, si tenemos un hueco fiscal, si tenemos una nómina de 10,000 millones de dólares al año, tenemos gastos corrientes. Entonces eso es como el presupuesto familiar. Nosotros tenemos rubros para ajustar egresos, subir ingresos, haciendo una contabilidad muy, muy simple. Dentro de los egresos, el tema del peso de los subsidios es de aproximadamente 4.800 millones de dólares en el presupuesto del Estado. ¿Eso le cuesta al Estado subsidiar? Todos los subsidios. Tenemos alrededor de 26 subsidios. Creemos que el más regresivo, ineficaz, es el de los combustibles. Mantengamos el bono solidario, que es un bono que llega a los más pobres, ¿sí? Está bien. Hay otro tipo de subsidios que son sectorizados. Pero el subsidio a los combustibles, subsidiar diésel que propicia el contrabando, subsidiar combustibles de personas que si se le ajustan, es más, había un programa compensatorio sectorialmente dirigido para transporte, para sectores productivos, no se subía el pasaje, ni estudiantes, ni a personas de la tercera edad, ni embarazadas, ni a personas con discapacidad. O sea, estaba pensado. Una manera de reducir el déficit. O sea, con una masa salarial tan grande, hemos reducido gastos. ¿Cómo mejoramos ingresos? Pero ahí hay, por ejemplo, el tema del IVA que se analizó y se comentó con insistencia días previos. Probablemente no tiene este componente tan sensible como tiene el gas o como tienen las gasolinas. Ahí teníamos un tema. A ver, cada punto del IVA implicaba alrededor un ingreso aproximado de 500 millones de dólares. O sea, el subsidio de los combustibles, diésel y gasolina, 1.400. 3 puntos del IVA era para obtener lo mismo. Para obtener lo mismo. 3 puntos del IVA significaba subir del 15 al 18. Del 12. Perdón, del 12 al 18. Del 12 al 15. Perdón, me confundí. Y eso no era una decisión de gobierno. Iba a la asamblea. ¿Usted sabe qué iba a pasar en la asamblea? Los salvadores de la patria iban a asaltar. Peor en pre-campaña electoral. Entonces íbamos a dilatar una decisión que debe tomarse ya. ¿Por qué debe tomarse ya? Porque nosotros tenemos firmado un programa de cumplimiento y no es sometimiento al fondo. El fondo, lo primero que dijo es, señores, quiten el subsidio a todos los combustibles. No se quitó. Suban el IVA. No se hizo. Entonces no es que se ha sometido, se han tomado decisiones que han sido premeditadas, en el buen sentido de la palabra, y dirigidas hacia los que más tienen en cuanto a sus egresos y precautelar a los que menos tienen en cuanto a compensaciones y programas de protección. Ese era lo que teníamos previsto. Estamos conversando con José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. De modo que va a elaborarse un nuevo decreto y en el cual se va a incluir el tema de los subsidios. Bueno, para un lado o para otro, pero se va a incluir. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la República? Vamos a incluir el tema de los combustibles, precautelando que esos ingresos sean destinados a los que menos tienen, particularmente a los pueblos de nacionalidades, que son evidentemente poblaciones que tienen menos recursos. O sea, ese es el espíritu. A ver, esto lo compensamos de esta manera, pero no vamos a seguir subsidiando al contrabando,
ni a los que más tienen. Ese es un principio de equidad. No, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que es un crimen que podamos estar subsidiando a los contrabandistas. Exactamente. O es un crimen que los más pobres, los mismos indígenas, nos estén subsidiando a los que tenemos vehículos, no tiene lógica. El problema es cómo implementarlo. Eso es lo que nosotros Eso es lo que están discutiendo y analizando. estamos discutiendo. Nosotros habíamos puesto... Lo que sucede es que, vean, las decisiones, como ha dicho el presidente, se toman. Si tenemos un largo análisis, que lo hemos hecho, pero si todos vamos a gobernar por asambleísmo, no gobernamos. Pues, o sea, cualquier decisión, para eso está el presidente. Analiza, toma decisiones, que eso es lo que hace el presidente Moreno. Bueno, pero lo grave es que viene un movimiento indígena y lo presiona y tiene que echar para atrás. No es que lo presiona, no más. Son 12 días que teníamos el callejón interandino incendiado y la ciudad de Quito sitiada, Andrés. Ustedes, los que vivimos aquí, o sea, por mi barrio jamás pasó una turba como la que vi el día sábado. Pero como habíamos dicho, eso no es de los indígenas, eso No obedece es de a los otras indígenas. Y por eso ellos comprendieron, fueron sensibles y se replegaron. Y por ejemplo, lo que se hizo el día sábado en la noche, que fue el cordón humanitario para sacar mujeres y niños de la plaza, del Ágora hacia la Universidad Salesiana. Entonces, vimos después que era gente, delincuentes, de otras nacionalidades y vinculados a partidos políticos interesados. Eso está claro, señor secretario, que había una propuesta, una ofensiva sediciosa en el país, en las calles de Quito. Evidentemente. ¿Provenientes del correísmo? Del correísmo y de otros sectores vandálicos. Bueno. ¿Sí? Delincuencia común. Ahí yo creo que hay una mezcla entre delincuencia política organizada y delincuencia común. Las dos delincuencias. Estas células, yo las llamo así, no sé si técnicamente se llama de ese modo, que se ubicaban en los barrios, que se establecían en las esquinas, que incendiaban cosas. Fíjese usted esta idea de ir a incendiar el Teleamazonas o de ir a incendiar el comercio, ya hablamos de la Contraloría. Eso no es gratuito, o sea, eso no hace una protesta de estas cosas. O sea, habían focos identificados, objetivos previamente identificados con un operativo para hacerlo. O sea, lo hacían más rápido que la policía, el ejército desbordados. Ellos asimismo llegaron a Teleamazonas y fueron directamente donde tenían que hacerlo. Entonces, esto ya fue... Ahora, ustedes han de haber visto por redes, circularon unas fotos de estas personas que tenían los tanques de basura hechos escudos. Entonces, eso no es una protesta ciudadana. O sea, eso tampoco se hace... y no se hace de la noche a la mañana. Claro. Recuerden que un señor que está ahora refugiado en México dijo, comenzamos la protesta combativa, lo dijo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, claro, lo conozco. ¿Ustedes tuvieron en un momento dado la sensación, la aprehensión de que se caía el gobierno? Nosotros, más que se caía, lo que pensábamos es hasta qué punto tomar medidas responsables pesaban sobre lo que estaba sucediendo y sobre la paz. Nosotros estábamos conscientes que estas medidas son responsables, necesarias, pero se estaba incendiando el país. Se estaba incendiando Quito y la región interandina, porque en Guayaquil pasó otra cosa. Sí, pues. ¿Sí? Entonces se estaban aprovechando grupos con protestas represadas. Es como tener aplastado un resorte 10 años, oprimiéndolo cada vez más. Usted suelta el resorte, salta todo. Salta el resorte. Y saltó esta protesta, unas justificadas, la mayoría injustificada porque se mezcló con vandalismo. El decreto 894 deja sin efecto el 883. Pero hay que elaborar el nuevo. Hay que sí. ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Hay alguna decisión de cómo? El nuevo se está elaborando buscando estos criterios, ¿sí?, que permitan, se sube, pero focalizado hacia sectores y a la vez viendo medidas compensatorias. Ya. Eso es lo que estamos buscando. O sea, conceptualmente, ubicar a quién va a llegar. Es decir, si usted sube el diésel, excluye. Nosotros habíamos hecho una medida que
subía, descartaba, porque todo subsidio es susceptible de que alguien tiene, o sea, echa la ley, echa la trampa, dice. Entonces nosotros decíamos, a ver, como nosotros ya tenemos ubicados a quienes esto afecta, nosotros desmantelamos el subsidio, le cobramos a todo el mundo y vamos sector por sector. ¿Haciendo qué con sectorizator? Sector por sector, compensando. Medidas compensatorias. Eso sí. O sea, la medida se mantiene a nivel nacional, pero en ciertos lugares... Eso estaba en el 883. Eso estaba así, claro. Eso estaba en el 883. En el nuevo lo que vamos a ir buscando una focalización que significa para este sector se mantiene el subsidio. O sea, entonces ya es una... O sea, en ciertos lugares se mantiene el subsidio. Pero eso va a ser una fuente de contrabando mucho más grande. Eso es lo que queríamos evitar. Entonces ahora lo que nos toca es focalizar y tener medidas de control más fuertes. Pero se va a echar la trampa, echa la ley, echa la trampa. Eso es lo que queríamos prevenir. Me parece muy difícil eso. Es difícil, el gobierno está dispuesto a implementarlo. Todo esto sí abona a la paz. Pero ese es el fin. Es difícil, nos toca hacerlo y lo vamos a hacer sector por sector, criterios de racionalización, de sectoralización y de focalizar en algunos aspectos. Mira, los contrabandistas tienen que ir a comprar ahora el diésel barato en las comunidades. Bueno, eso es para sacarlo a alta mar. Eso es lo que puede pasar y hemos querido evitarlo. Me parece bien difícil eso, bien complejo implementar. Bueno, y quedaron pendientes otras cosas. Quedó pendiente la reforma laboral, por ejemplo, una reforma tributaria también que debe ingresar o que ya ingresó. Nosotros, la instrucción del presidente Moreno es, con esta estrategia, si cabe el término, para los combustibles, preservar lo mejor del 883, que tiene que ver, por ejemplo, con el incentivo al trabajo de los emprendedores, tema de anticipo de impuesto a la renta. A ver, nosotros tenemos 105,000 empresas. De las 105,000 empresas, el 883 dejaba a 100,000 empresas exentas de hacer anticipo al impuesto a la renta. Bueno, pero eso requería reforma tributaria, eso tenía que ir a la Asamblea, ¿o no? Eso iba a la Asamblea. Pero ese era el espíritu y la decisión. Y teníamos así una serie, por ejemplo, el impuesto que se tenía previsto para las empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año, eso sí. Se le iba a poner una fracción que implicaba un ingreso de 100 millones de dólares al año por los próximos 3 años, recursos que se iban a utilizar exclusivamente para educación, salud y seguridad. Estaba puesto. Entonces, si el consenso, ahora, si no queremos gravar a las empresas que más facturan, ya no sé. Bueno, pero lo que ocurre es que eso tiene que ser aprobado en el Parlamento y eso tiene que ser aprobado en el Parlamento. La eliminación, o sea, la reducción, el tratamiento diferenciado, digamos, del ISD que usted ha señalado, el tema de las empresas que ganan o que facturan más de 10 millones, todo eso tiene que pasar por el Parlamento. Pero nosotros y ahí también hay temas laborales. Hay temas laborales, pero que es que esa era la propuesta. El espíritu de la propuesta era disminuir el gasto público, optimizar los egresos vía subsidios y dinamizar la economía, porque eso es lo que todos queremos. Esa era la aspiración del gobierno, pero ya no se hizo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con todo esto que le estoy planteando? Asimismo, a ver, ¿dónde está el foco? ¿Dónde ha estado el foco de la protesta? Dejando de lado todos estos intereses protervos que había. Lo del subsidio, la eliminación del subsidio. Entonces, sentémonos a tratar de la eliminación del subsidio. Creemos que es responsable mantener las otras medidas que implicaban seguir continuando el saneamiento de las finanzas públicas y ordenar los ingresos y egresos del gobierno. Desde Bélgica se lanzaban ofensivas y proclamas, por ejemplo, de adelantar las elecciones. También se lanzaban versiones alrededor de una muerte cruzada. En fin, ¿ustedes en algún momento consideraron esas opciones? Desde Bélgica se lanzan una serie de barbaridades, y así como la planificación, que es evidente con los señores Maduro, es evidente lo que ¿Ustedes tienen claridades sobre eso? La información que nos ha llegado es que esto es un plan orquestado
y lo dijo el señor Diosdado Cabello, lo que está pasando en Quito va a pasar en Bogotá, ¿sí? Y que eso va a pasar con los países que se oponen al proyecto del siglo XXI, ni recuerdo cómo se llama esa barbaridad, lo dijeron. Entonces eso es evidente que ha sucedido. Tienen diseñado esto. Así es. Se ha dispuesto por parte de Fiscalía el allanamiento y la detención para investigación de la prefecta Paola Pavón, de Virgilio Hernández, y la ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ha pedido protección en la Embajada de México. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a esto que le planteo? Que se sancione a todos los que de manera premeditada alteraron la paz y seguridad del país, particularmente en Quito. Fue evidente ver volquetas del Consejo Provincial bloqueando el camino, o estas personas que usted mencionó arengando para tumbar el gobierno. Entonces esos son actos sediciosos que la justicia se encargará de sancionarlos. Tienen que ser sometidos a la justicia. Definitivamente, nadie está por encima de la justicia. Hay una observación que se ha hecho respecto a lo que ocurrió ayer. ¿Cómo entender la actitud del Contralor Pablo Celi negociando y revisando textos y proponiendo asuntos que vinculan al gobierno? A ver, yo estuve presente en la reunión ayer en San Patricio. Fue una reunión del gobierno, movimientos indígenas y los presidentes de las funciones del Estado. Fue una negociación de Estado porque el problema atañe a todo el país. Y en ese contexto, el señor Contralor facilitó a que lleguen acuerdos respecto al texto que deberíamos discutir. No fue nada, fue una intervención de facilitación, como lo haría cualquier ecuatoriano, más aún responsable por la investidura que tiene como presidente de la función de participación. Y es el decreto que ahora lo hemos conocido, de alguna manera. De alguna manera, ese consenso, vea Andrés y Radio Escuchas, nosotros estábamos, ya llegó un momento que era de remangarse y de ponerse en un taller de trabajo a tener un consenso por el país. Y eso es lo que sucedió y participaron los que estábamos ahí. Hay otro elemento que resulta un poco ya para la curiosidad ciudadana, y es la transmisión por televisión. ¿Esto en qué condiciones se aceptó y poner esto en conocimiento del país en su conjunto? El presidente, él es un demócrata y no es solo de dichos, sino de hechos. La CONAIE dijo: nosotros estamos cansados de los procesos que nos engañan, que distorsionan las cosas. Queremos que se transmita. Y el presidente: yo no tengo ningún problema, que se transmita, que se abra al público. Por eso se dio una muestra más de la apertura del presidente Moreno al diálogo y de su vocación democrática. Es conocido que los políticos tienen un comportamiento en cámaras y un comportamiento fuera de cámaras. Aquí se abrió todo y la ciudadanía pudo ver lo que estaba pasando. Y es evidente, yo acabo de señalar en una entrevista que hicimos, que había una actitud, un comportamiento muy civilizado, muy racional. Yo creo que era un debate difícil, unas circunstancias complejas, el país estaba atento, pero hubo un comportamiento muy maduro. Tal vez ciertos excesos, el presidente con su paciencia que le caracteriza, hubo un par de excesos, pero que creo... Pero que está uno sometido a eso, no queda más remedio. Entonces él dijo: no, pueden hablar lo que sea, y fue así. Usted lo dice, Andrés, la ciudadanía lo vio, fue un diálogo abierto. Nosotros los periodistas preguntamos estas cosas, claro, pero como oportunidad de una asamblea que se cumplió en el Ágora, ahí fueron retenidos policías y fueron retenidos periodistas, incluso un colega, un compañero, Freddy Paredes, fue afectado a la salida. Pero como oportunidad de esa reunión en la asamblea, el señor Vargas le dijo en el discurso una expresión muy dura contra el presidente de la República. No sé si vale la pena repetirla, pero usted la ha escuchado. La escuché. Pero yo lo que digo es, en esas circunstancias, ¿le resultaba fácil al presidente estar con esta gente que le había dicho eso? Como lo dijo ayer al abrir el diálogo con los movimientos indígenas, él les dijo: hermanos indígenas. Y no lo digo como una frase demagógica, lo digo porque lo siento, porque yo crecí con ustedes. Me nutrí de su sabiduría y por eso los respeto. Y otro hecho, luego de esa malhadada frase, el presidente de la República se dirigió al país y tendió la mano.
Ese es el presidente Moreno. Puede ser también una señal de debilidad, secretario. Yo creo que es una señal de fortaleza respecto a tener la certeza que los hechos y las decisiones están orientadas a favorecer al país. Aquí no hay espacio para la vanidad en el presidente Moreno. Lo conozco muy bien. ¿Cuál fue el rol de Fuerzas Armadas en estos momentos tan críticos? Un rol muy duro porque fueron quienes tuvieron que exponerse, de alguna manera tratar de aplacar estos intentos de golpe de Estado, de la delincuencia política organizada y de los vándalos. Fue una acciones muy duras, extenuantes, pero que finalmente ni la policía ni las Fuerzas Armadas dispararon una bala. Eso es un hecho importante. Y yo le debo decir una cosa, frente a esto que hemos visto y a esto que el Ecuador vivió, uno podría pensar que podía haber varias decenas de muertos. Así es. Pero ahí viene el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, de aguantar. Pero llegaba momentos que nosotros tenemos reportes del tipo de arma que tenían estos delincuentes, ¿sí? Cómo habían hecho proyectiles caseros con tubos, meterles camaretas de tal manera que agredían a la policía y destruían los escudos. Tenemos cerca de 500 policías hospitalizados, heridos, eso no se dice. En esto de las Fuerzas Armadas, el temor que podía haber o que podía surgir es que quizás un destacamento por allá, un cuartel por acá, en fin, desautorice al presidente, le retire el respaldo. ¿Qué ocurrió en esas horas? Mando unificado, acción coordinada, y eso es lo que se vio, unas Fuerzas Armadas firmes, actuando en defensa de la democracia y del presidente. ¿No había el riesgo de una ruptura del régimen democrático? No hubo riesgo, y usted ve que hoy el alto mando, tanto de las Fuerzas Armadas como la policía, se mantiene. ¿Es posible que el presidente revise la designación y la conformación de su gabinete? Los sectores indígenas fueron muy repetitivos al pedir la salida de María Paula Romo y del ministro Osvaldo Jarrín. Quien ejerce la presidencia de la República y toma decisiones sobre el gabinete es el presidente Lenín Moreno. Y déjeme decirle que el manejo de María Paula y del ministro Jarrín, pero quizás más de María Paula, resultó bueno finalmente. Tanto María Paula Romo como Osvaldo Jarrín tuvieron un desempeño responsable, patriótico, precautelando el bien común y los bienes públicos de la ciudadanía. ¿Qué debemos esperar ya para mañana? ¿Cómo debemos actuar ya todos en el inmediato? La paz ha retornado, tenemos que reactivar la economía, volver a la normalidad. Hemos perdido mucho. Yo le tengo un dato: $102 millones de pérdida solo por el ataque a los 6 bloques petroleros, 24 campos, y la pérdida de aproximadamente 1.800.000 barriles por 7 días. Eso es tremendo. Más la pérdida que implica para las empresas operadoras el reinicio de actividades. Entonces, imagínense, ahora tenemos que recuperar la actividad económica y unirnos para sacar a este país adelante. Este es un pueblo de paz. Queremos trabajar, queremos producir. El sector turístico se afectó notablemente. La imagen fue tremenda porque tuvimos turistas retenidos. Con esa imagen, ¿quién va a querer venir? Entonces, aquí tenemos que, en el medio de la paz que se ha establecido, soldar el país, aglutinar la sociedad y seguir siendo el país próspero que todos esperamos. Señor, muchísimas gracias por su presencia. A usted, Andrés, siempre a la orden. No, para mí un honor. Muchísimas gracias a José Augusto, secretario general de la Presidencia, para hacer una revisión, una lectura de lo que ha ocurrido en los últimos días y el desenlace que se produjo ayer en la noche, con el elemento que hemos dado a conocer hace pocos instantes, en el sentido de que se ha emitido ya el nuevo decreto. No me entra el número, 894, el nuevo.
El nuevo es 894, el anterior era el 883. 83, sí, el 894, tengo que aprender. Muchísimas gracias por su presencia. Además, está confirmado que mañana reinician las clases los chicos, las escuelas. Eso está previsto así, lo anunciará hoy el Ministerio. Muchísimas gracias por su presencia. A usted, Andrés, y siempre un gusto estar presente y saludos a la radio audiencia. Volvemos en un segundo. Inicio de espacio publicitario. Es momento de invertir en tu desarrollo profesional.